Es una versión de La vida es sueño, estamos de acuerdo, el director la tiene, pero ya lo mencionó, de unos alcances filosóficos tremendos que nos marcan en sus versos. Esta es otra versión, para conocer tu experiencia de abordar este personaje. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos buscándonos para salir tanto en redes sociales como aquí en vivo. Damos la bienvenida al presidio, encabezado por nuestra secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero. Le acompañan nuestra invitada especial, Carolina Emanueles Álvarez, cónsul general de España en la ciudad de Monterrey, Ricardo Marcos, secretario técnico de CONARTE, y nuestros invitados de la compañía de teatro que se presenta mañana a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, Miguel Cuerdo en producción y Alfredo Noval, el Segismundo de Calderón de la Barca, puesto al día. Iniciamos la rueda de prensa con un mensaje de la doctora. Gracias. Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos a LAB Nuevo León. Siempre es un gusto recibirlos aquí. Hoy particularmente a Carolina, a Alfredo, a Miguel, nos hacen el honor de acompañarnos para compartir con ustedes pues otro evento más de esta gran celebración que hemos venido desarrollando desde el año pasado. Como ustedes saben, estamos cumpliendo 200 años como Estado Libre y Soberano de la República Mexicana y ha sido para nosotros una importante ocasión para poner en valor la aportación que hace la cultura y el arte a la construcción de un Estado. Han sido muchos eventos, más de 180 eventos los que han estado en programación. Todavía queda mucho por festejar y justamente esta presentación, esta puesta en escena, La vida es sueño, por la prestigiosa Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, pues se suma a estas conmemoraciones y de qué manera, ¿no? Tenemos el honor de recibirlos en Nuevo León. Vienen de un gran éxito en la Ciudad de México, con 3 funciones llenas en el Palacio de Bellas Artes, vienen de un gran éxito en Conjunto Santander, también en Guadalajara, Jalisco, y bueno, es el turno de Nuevo León para disfrutar de esta gran puesta en escena. Y bueno, como saben, desde el año pasado les comentaba, hemos estado organizando esta conmemoración con una variedad de eventos y actividades que buscan reflejar la diversidad y la riqueza cultural de nuestro Estado, y nos parecía muy pertinente cuando Jaime Suárez, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco siempre su amor por su tierra, que siempre nos hace propuestas de gran calidad, de gran nivel para el Estado, pues en esta ocasión también era importante tener este centro de un evento internacional de primer nivel siendo parte de esta celebración, porque creo que todos en el ánimo de la conmemoración de 200 años hemos estado abiertos a participar en una gran cantidad de eventos y esta no va a ser la excepción. La vida es sueño, como todos sabemos, de Calderón de la Barca, es una obra que trasciende el tiempo y el espacio, que explora temas tan universales y tan vigentes como el destino, la libertad y la naturaleza humana. Y esta pieza clásica resuena sin duda con nuestra propia historia como comunidad. En cada expresión artística de esta puesta en escena y de todo el programa que hemos tenido, buscamos que los ciudadanos de Nuevo León se sientan parte integral de un legado cultural que compartimos, claro, como Estado, pero también como mundo, ¿no? Como a nivel mundial. Comentaba el objetivo de nuestro trabajo, de la Secretaría de Cultura y por supuesto a través del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, es reflejar, celebrar, divulgar la diversidad de expresiones culturales para que cada neolonés, cada visitante a nuestro estado encuentre un eco de su identidad, se vea reflejado en el arte o a través del arte en esta celebración de los 200 años. Y bueno, yo quiero agradecer particularmente a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, su presencia, su visita a Nuevo León, por supuesto a CONARTE, gran aliado para esta celebración, que también hay que decirlo y hay que adelantarlo, se suma ya como preámbulo de la gran celebración que tendremos por el 40 aniversario del Teatro de la Ciudad que se celebra este año. Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerlos aquí. Estoy segura que será un éxito. Hemos visto algunos adelantos ya de las presentaciones que han tenido y bueno, seguro es una invitación para estar ahí mañana, para compartir este momento y por supuesto para seguir celebrando a Nuevo León. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias Carolina Emanueles, cónsul general de España, que es muy atenta y muy impulsora de todas las actividades culturales que suceden en el Estado a través de todas las instituciones. Te agradezco mucho tu presencia hoy y el apoyo para que todo esto sea posible. Gracias a Miguel, productor, Alfredo, ahorita nos platicará, gracias por estar también aquí y mucho éxito. Gracias Ricardo, por supuesto, por la colaboración. Muchísimas gracias, buenas tardes y vamos a dar la palabra a los siguientes. Gracias. ¿Lo paso yo? Sí. Bueno, pues si quieren empezamos. Carolina, ¿quieres comentar algo primero? No, nada.
decir algo, ¿no? No, que tenéis mucha suerte de que la compañía haya venido a Monterrey, porque además traen una obra que es universal, como ha dicho la rectora, y una obra universal que es casi que trasciende a lo filosófico, ¿no? Entonces yo creo que es atemporal y que bueno, que supone un adorno más del collar de perlas que estáis haciendo para la celebración de este 200 aniversario del Estado. Entonces yo creo que en nada va a desmerecer la celebración y que además va a ser algo, pues eso, muy universal, que no deja de ser la unión también entre pues, México, España, Nuevo León, España. Entonces yo creo que es una oportunidad de primera categoría, de ver algo de primera categoría, gracias al gobierno del Estado de Nuevo León. Gracias, Carolina. Pues Miguel, se da la palabra para que nos platiques de la producción. Adelante. A ver qué os cuento. Y bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, a ti, Luisa, a la ciudad de Nuevo León, a Monterrey, por este recibimiento. Me encanta ver aquí a tanta gente pendiente de este acto. Os cuento un poquito el origen de este proyecto. Se estrenó a finales del 2022 y es la conclusión de un trabajo muy largo. Es la suma de varias energías. Por un lado está la Compañía Nacional de Teatro Clásico en coproducción con nosotros, que yo soy el representante de la zona, es una productora de Madrid, y con la compañía Chick Bayol, que es una compañía inglesa dirigida por Declan Donnellan, que es el director de este espectáculo. Un director que viene empezó en los años 80, digamos, a triunfar. Es uno, yo creo, de los grandes directores que nos quedan vivos en el mundo. Con 70 no ha podido venir, lo ha lamentado mucho por una cuestión de salud, que hubiera estado muy bien, pero bueno, la próxima. Y entonces, bueno, es la primera vez que este director trabaja en España con un elenco español. Y un texto, además, como La vida es sueño, que es para nosotros es como el gran texto clásico. Hay muchos, pero digamos es el texto más popular, que todo el mundo conoce, aunque solo sea alguna frase como ¿qué es la vida? No sé si aquí es tan conocido, me consta que sí, por allá por donde hemos ido también es muy conocido. Entonces, bueno, decir que eso, que es una mezcla, ha habido una fusión, ¿no?, entre el director, la dirección inglesa, más la compañía española, y ahora esa fusión se termina, digamos, y culmina pues, con un público mexicano que nos hace mucha ilusión. Ha sido una experiencia maravillosa, como ha dicho Elisa, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara. Y nada, pues decir que es una versión, porque esto me preguntan mucho, cómo se ha hecho la adaptación, digamos, de un clásico al día de hoy. Entonces, decir que Declan es un director que trabaja mucho, o sea, se olvida del texto, de la rigidez del texto, para centrarse en el texto, ¿vale? O sea, sabéis que esto es verso, es un texto en verso. Entonces, normalmente hay en España como mucho miedo a enfrentarse al verso, esta cosa de cómo se hace, ¿no? Entonces, muchas veces se acartonan. Entonces, los textos no llegan al público, ¿no? Esta cosa de, no me estoy enterando de qué está pasando. Declan lo que hace es que trabaja el texto desde la persona. El personaje lo trata como una persona. Este rey, aparte de ser un rey, aparte de ser un personaje de una obra, es una persona. Cómo siente las emociones, lo que está pasando, cómo lo siente él como persona. Entonces creo que lo que consigue es llegar al espectador de una manera muy directa. Entonces, bueno, a mí me pasa, espero que os pase también a vosotros, que sientes la función de una manera viva, la entiendes los porqués de los personajes, las razones de por qué hacen las cosas y por qué se desencadena todo este conflicto. Así que bueno, después Alfredo contará más la parte de ensayos, si quiere, y cualquier cosa pues ya. Gracias, Miguel. Adelante, por favor. Hola a todos y todas. Primero, muchas gracias a la doctora y a Gobierno de Nuevo León por recibirnos aquí.
La vida sueño, la verdad, nuestra versión de la vida sueño es una versión que crece mucho con el público, es una versión que bebe mucho de lo que este feedback que se produce con el público en el patio de butacas. Y creo que aquí en México estamos recibiendo un feedback del público tan positivo que creo que la obra está evolucionando a medida que vamos haciendo las funciones, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara. Y creo que estamos, tanto el elenco como el equipo artístico y técnico, estamos como muy expectantes de ver qué va a pasar aquí en Monterrey, porque tenemos muchísimas ganas de probar nuestra versión con el público, de ver cómo sigue creciendo y de ver que ese feedback sigue todavía activo y sigue en continuo desarrollo. Entonces tenemos muchísimas gracias. Tenemos muchísimas ganas. Quería decir que, para subrayar un poco lo que ha dicho Miguel y para sumar algo con lo del proceso de los ensayos y la forma que tiene de trabajar Declan, esta cosa que decía Miguel, ¿no? De que ellos tratan los personajes de forma horizontal. Eso quiere decir que, y eso es uno de los hallazgos también de nuestra versión, que la gente nos ha comentado mucho a la puerta del teatro, que dicen, es que es la primera vez que veo la vida sueño y no veo personajes, veo humanos, veo personas. Y eso creo que es una de las cosas que más hemos celebrado. Y creo que eso a nivel actoral es un logro. O sea, que de repente el público te pueda decir eso en la puerta es una gozada. Y la verdad que es muy satisfactorio. Y eso es la imprenta de Declan. Eso es la forma que tienen de trabajar Declan y Nick en Chico y Joe. Y la verdad que nosotros nos sentimos unos privilegiados por haber podido trabajar así. Y, como decía, seguir aprendiendo en este sentido, porque el público es uno de los grandes culpables de que nuestro trabajo se siga desarrollando. Entonces, bueno, todo este proceso de ensayos ha tenido un comienzo muy bonito, porque para ellos es muy importante trabajar con el elenco antes de empezar los ensayos. Y una de los hallazgos que han tenido ellos como compañía es un retiro que ellos hacen antes de empezar los ensayos, que ellos llaman Into the Woods o el Woods. Y ellos sienten la necesidad de salir de la ciudad, del ruido de la ciudad, para irse con todo el elenco una semana apartados al bosque, a un sitio más rural, más apartado de la ciudad. Y ahí ellos traen una idea muy clara de lo que quieren hacer con el texto, una dirección muy clara, pero la obra donde se construye realmente es en esa semana. Trabajamos a raíz de TUTS, que son estudios sobre situaciones dadas de las escenas de la obra, y a base de improvisaciones sobre esos estudios, sobre esos etudes, Declan y Nick van escogiendo lo que los actores vamos proponiendo mediante sus ejercicios y mediante también el trabajo con el texto, y luego ellos escogen y ahí es donde se queda la obra. Entonces, muchas de las cosas que vamos a poder ver encima del escenario se han gestado en esa semana y luego se han desarrollado en los ensayos, pero sobre todo se han desarrollado en las funciones, como decía al principio, con este feedback con el público, ¿no? Entonces, nada, tenemos muchas ganas de subirnos al escenario ya y espero que disfrutéis de la obra tanto como lo vamos a hacer nosotros desarrollando. Gracias, Alfredo. Ricardo, por favor, comentarios. Comentarios rápidos finales, pero también que quiero abonar. Primero, celebrar y distinguir a la Secretaría de Cultura por esta iniciativa, a la cual obviamente con arte apoya, con todo gusto, y porque se trata de un gran evento artístico. La obra de Calderón de la Barca, el próximo año cumple 390 años de existencia, o sea, se estrenó en 1635. Y esto nos recuerda un punto aquí que es fundamental. Este es un patrimonio también de nosotros, no es nada más español, porque cuando se estrena, pues, nosotros éramos parte del Imperio Español, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es una obra también propia. Hago este comentario porque evidentemente es una obra que está muy presente en nuestros teatros de alguna u otra forma. Es una obra conocida, es una obra que incluso ocasionalmente la gente de teatro puede recitar una u otra parte de ella, algunas de las líneas fundamentales.
Y creo que siempre es emocionante encontrarnos un trabajo contemporáneo y una actualización que nos recuerda que si bien es un gran patrimonio barroco, sigue siendo un patrimonio que es actual, gracias a estas posibilidades de adaptación y de reconceptualizarla, obviamente con el respeto que se merece Calderón, pero en donde seguramente nos vamos a encontrar con un trabajo fenomenal. Y al respecto de esto también comentar que Monterrey forma parte de un circuito nacional de artes escénicas en donde hay que realmente creérnosla. O sea, grandes artistas de música, de danza, de diversas artes musicales, de teatro, pasan a Nuevo León anualmente. Y a veces dejamos eso como algo, como si pareciera algo circunstancial, y no lo es, porque es un esfuerzo de muchos años, de muchas instituciones, entre los cuales por supuesto está CONARTE, ahora también la Secretaría de Cultura. Pero hay que visualizar estos esfuerzos, porque lo acaban de decir, Ciudad de México, Guadalajara, y ahí está Monterrey, generalmente formando parte de ese tour de grandes compañías, de grandes iniciativas artísticas, culturales. Y creo que aquí hay una voluntad de mantenernos obviamente en ese, en ese circuito, a través obviamente de las acciones que vamos realizando en los diversos organismos de cultura. Finalmente, unos avisos parroquiales. El día de las actividades vamos a tener la inauguración a las 7 de la tarde, también una exposición de, vamos a decir, que nos conmemora un poco la historia del teatro de la ciudad. Ya hablaba Melissa de que este también es una especie de preámbulo de nuestros 40 años del teatro de la ciudad, y también dentro de ese preámbulo vamos a tener una exposición de parte de los fotógrafos Eduardo González y Enrique Gorostieta, que nos va a retratar algunos de los hitos que ha tenido el teatro de la ciudad y el teatro de nosotros, las artes escénicas, vamos a decirlo, porque hay tanto de danza, de música, de teatro. Entonces los invitamos a dar un recorrido, si no es en ese momento que vamos a hacer la apertura. Obviamente es una exposición que vamos a tener a lo largo de todo el año, y la gente lo podrá visitar ya sea antes de las obras o de las presentaciones, o incluso alguna visita específica al lobby del Teatro de la Ciudad, con todo gusto. Y finalmente decir al respecto de la obra que la entrada es libre hasta cubrir la capacidad del recinto, hay que decirlo, así que hay que llegar con tiempo. No hay boletos físicos. La duración de la obra es aproximadamente 100 minutos, o sea, de 1 hora 40, y el acceso al lobby será 1 hora antes del inicio de la función, y si no, la gente que vaya a la exposición o la inauguración pues, se puede ahí quedar en cercanía y luego asistir a la presentación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues felicidades a CONARTE por estos 40 años del Teatro de la Ciudad, y seguramente esta puesta en escena va a ser otro de esos hitos para la historia del Teatro de la Ciudad, que es la gran sala del Estado de Nuevo León, que ha recibido a muchas compañías, y siempre es un honor mantener esa presencia, como bien lo decía Ricardo, ese esfuerzo institucional de muchos años. Así que bueno, pues ahora sí, estamos listos. Sí, como parte del proceso de colaboración entre la Secretaría de Cultura y CONARTE, se ha procurado que en todas las visitas de compañías tanto de talentos nacionales, talentos y creadores nacionales como internacionales, hagan un espacio en su agenda para encontrarse con las comunidades artísticas, con los estudiantes del ramo, con incluso el público abierto, para poder tener un diálogo en ese sentido. Lo hemos hecho antes con Mark, el coreógrafo australiano que vino a dar un curso para danzantes con capacidades diferentes. Lo tuvimos con María Pajés el año pasado, y tengo entendido que tenemos uno en esta ocasión. Tenemos la fecha, César. Sí. Es hoy a las 19 horas en el lobby del Teatro de la Ciudad. Sí. Ya está convocada la comunidad artística, no es una actividad para tanto público. Obviamente privilegiamos a la comunidad de teatro y la comunidad escénica del Estado, y bueno, ya está prácticamente llena la existencia esperada para hoy, pero de todas formas, gracias por recordarlo. Tenemos esa actividad previa
a la función del día de mañana y siempre es importante generar ese acercamiento de las artistas internacionales con nuestra propia comunidad. Gracias. Abrimos el micrófono para los colegas de la prensa, preguntas y respuestas. Buenas tardes, y mi pregunta, bueno, Aaron Correa de revista Sector Nostalgia, es para ti, Alfredo. Es una versión de La vida es sueño, estamos de acuerdo, el director la tiene, pero ya lo mencionó, de unos alcances filosóficos tremendos que nos marcan en sus versos. Esta es otra versión, pero quisiera conocer tu experiencia de abordar este personaje desde tu trabajo como autor. Gracias. Pues, mira, esta es una pregunta clave, porque las preguntas que plantea Calderón en La vida es sueño son unas preguntas de una profundidad filosófica tremenda. Por eso nos va a decir que ellos hayan escogido este texto de nuestro siglo de oro. Una de las primeras preguntas que se hacían de Cleminik cuando eligieron el texto decían que la gente hoy en día no se pregunta tanto, se pregunta qué es la vida y si está soñando o no está soñando, si estamos viviendo una matriz o no estamos viviendo una matriz. Pero realmente lo que decía es que para trasladar la pregunta hoy en día decía que es interesante preguntarse si hoy en día le tememos menos a la muerte que a no existir. Y por eso él conecta directamente con las redes sociales y con esta cultura que hay ahora de levantar la mano y que alguien te vea. Decía, si levantas la mano y nadie te mira, estás muerto. Entonces eso es lo que verdaderamente nos da miedo. Y esa es una de las preguntas que nos hemos tenido que hacer todos los actores a la hora de encarar los personajes. En mi caso, como me has preguntado, Declan siempre decía que Segismundo tenía, lo que siempre le ha llamado la atención del personaje de Segismundo es que tenía según lees el texto, parece que tiene una grandísima capacidad de aprendizaje. Porque alguien que lo encierran siendo bebé en una torre y le sacan con 25 años y le ponen en medio de una corte, en medio de un palacio, y de repente empieza a aprender. Creo que eso es uno de los hallazgos que conecta directamente con esto de cómo aprendemos de los demás, cómo aprendemos a existir, cómo aprendemos a levantar la mano y que nos miren. Segismundo está privado de eso durante 25 años. No sabe lo que es una caricia, no sabe lo que es un abrazo, no sabe lo que es una muestra de afecto. A las únicas personas que ha visto Segismundo son a Pilotado, que es su cuidador, y algún guardia que haya podido coincidir con él en algún momento. Entonces de repente no sabe lo que es una mujer, la primera vez que ve a una mujer. Entonces creo que ellos han explotado eso. ¿Cómo hemos atacado ese trabajo? Ellos decían, me gusta recordar siempre una frase que decía Declan al principio, que decía, Segismundo es un bebé al que se le ha quedado pequeña la cuna. Eso ha hecho que conectase el difícil trabajo de conectar con mi niño y reconciliarme con él. Entonces ya no solo ha sido un trabajo interpretativo, técnico, sino también ha sido un trabajo personal bastante placentero de encontrarme con mi niño, de saber jugar desde ahí y de cómo un niño de repente está en medio de un palacio y todo le llama la atención y tiene que aprender a existir, tiene que aprender a levantar la mano y que digan, estás ahí, ¿qué tienes que contarnos? Entonces, eso es un trabajo muy complicado. Pero de verdad que desarrollarlo y entrenar en él es una gozada y ese creo que es uno de los hallazgos y espero que haya respondido a la pregunta. Gracias. A la derecha del presidente tenemos otra. Melissa Garza de Los Hermanas. A mí me gustaría saber qué mantuvieron del texto original intacto y qué tuvieron que modificar. A raíz de lo que comentas, que la vida es sueño, pues es algo único y nuestra vida real ahora es virtual. Pues el texto en sí, la verdad que se ha tocado poco, ¿verdad, Miguel? O sea, no se ha añadido nada, es el texto puro de Calderón. Ellos han utilizado traducciones y versiones. Lo único que se ha cortado alguna parte por lo que Declan siempre llama, que es el flow, de que la obra tiene que fluir, y es verdad que donde ellos querían llevar el tiro para que todo se entendiese bien, se ha recortado algo, pero no ha sido demasiado. Y creo que con esa conexión que es desde lo virtual y tal, creo que eso tiene más que ver con la puesta en escena. Como vemos aquí en el cartel, que es una puerta, creo que el diseño de Nick, de esas puertas, de ese muro de puertas, de esas puertas que nos llevan al subconsciente, del sueño, de cómo habitamos toda esa zona,
Bueno, vamos a ver cómo Basilio, sin hacer ningún spoiler, Basilio tiene las llaves de las cerraduras de todas estas puertas, y es él el que, convertido en una especie de demiurgo, va a decidir si toma las riendas de su sueño o a veces su sueño le supera. Entonces creo que ahí está la conexión con esta modernización, actualización del texto, la puesta en escena. Siguiente pregunta, que es que el presidente. Hola, Elena Gaitán del periódico El Norte. Bueno, quisiera saber primero por qué hay que renovar o adaptar los clásicos a día de hoy, con todo el reto, ¿no?, que eso significa, los cuestionamientos de los más puristas quizás, ahora que mencionas lo de la puesta en escena, y sobre todo lo del verso, ¿no?, porque también hay como esta barrera temporal del lenguaje. Entonces, ¿cómo lo afrontan? ¿Cómo lo han afrontado como equipo, Declan y en toda la puesta en escena en general? Empiezo. A ver, con el tema de la actualización, hay una frase que además se está utilizando mucho ahora en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es el teatro siempre es contemporáneo. Entonces, nosotros partimos de ahí. O sea, da igual que se haya escrito hace 300, casi 390 años, el teatro, si es bueno, es contemporáneo, te tiene que llegar. O sea, lo que no significa que tú tienes que conectar con eso. ¿Dónde está la adaptación? Siempre, o sea, un actor en España, creo que también se le llama intérprete, ¿no? Un intérprete es alguien que está haciendo una interpretación. Entonces, un director es un poco lo mismo. O sea, un director siempre que utiliza un texto lo está trayendo al presente, aunque sea intentando emular el pasado, ¿no? O sea, siempre hay una visión contemporánea y yo considero que tiene que haberla, además. La manera de enfrentar el texto, el verso, si quieres, sí, dilo tú, que lo vas a decir más en primera persona. Sí, pues la manera de abordar el verso para nosotros, que la mayoría ya habíamos trabajado, la mayoría de los actores y de las actrices del elenco ya habíamos trabajado en verso, ha sido una forma muy innovadora para nosotros. Declan siempre dice que tanto Shakespeare como Calderón, como Molière, como Sófocles eran genios. Entonces creen que su forma de escribir traspasa la línea del tiempo y son universales porque eran unos genios. Entonces ellos siempre dicen que quedarse simplemente en la estructura, en la métrica, en la musicalidad del texto es un error, porque nos estamos privando y estamos privando al público de esas preguntas filosóficas que hablábamos antes. Creo que para poner el tiro ahí no hay que despreciar, o sea, para poner la intención ahí no hay que despreciar el verso, sino todo lo contrario. Creo que una cosa se complementa con la otra. Entonces, para nosotros, de repente, ha sido un trabajo muy bonito. Declan siempre dice, una de las grandes mentiras de nuestra civilización es que nos han dicho que lo primero fue la palabra, y lo primero fue la respiración. Porque si no, no podríamos seguir vivos. Entonces, creo que uno de los ejercicios que más nos sirven con él es hacer precisamente respirar. Y no respirar solo de una forma técnica, sino de respirar el texto. De no correr, de pararnos realmente en preguntar. Entonces creo que eso ha sido uno de los hallazgos también. Por eso nos dicen que la obra se entiende tan bien. Yo creo que porque hemos priorizado no solo la musicalidad del texto, que es como decía Declan, eso ya está, es imposible que no esté la musicalidad del texto porque son genios. Entonces, pero tenemos que intentar apoyar también la otra parte. Entonces creo que es una forma revolucionaria de tratar el texto. Creo que en España se ha recibido muy bien, sobre todo por parte del público que tiene muchas ganas de innovar y que tiene muchas ganas de revisitar los clásicos desde un sitio más actual. Entonces creo que el trabajo que estamos haciendo es muy placentero también en ese sentido. Es muy difícil, pero creo que mantiene el texto vivo y eso ha sido uno de los grandes hallazgos también. Sí, y dicho esto, vamos a pedir disculpas porque seguramente por una cuestión de acento y de velocidad en nuestra habla a lo mejor os cuesta un poquito entender, ¿vale? Pero daros ese tiempo, o sea, quiero decir que somos conscientes de que pues, nos pasó el primer día, sabes que había una cosa de, pues, nuestra manera de hablar que suele ser más rápida, nuestro acento que es diferente, hasta que nos acostumbramos, pues eso, que os pedimos disculpas porque os vais a enterar de todo en cuanto empiece. Siguiente pregunta, centro.
Muchas gracias. Hace unos años aquí en Nuevo León se hizo un montaje local de La vida de sueño. ¿Por qué apostar nuevamente por este montaje? Y aparte, la comunidad que sigue a Conarte, pues es específicamente sigue las artes. ¿Qué decirle a la comunidad que sigue la Secretaría de Cultura? ¿Qué es esto por lo que no nos podemos perder este montaje? Bueno, sí, tuvimos una puesta en escena con La vida y sueño. De hecho, fue la primera puesta en escena del programa de Teatro Nuevo León, que fue ya en 2018. Bueno, fue una gran puesta en escena con grandes interpretaciones, un gran trabajo que hizo la comunidad artística, pero bueno, en este caso hay que ser pues muy claros. Hay una oportunidad de la visita, de la gira de la Compañía Nacional de Teatro Clásico a México, y como bien decía Ricardo, tenemos que mantenernos en ese circuito de grandes puestas en escena, de grandes formatos de presentaciones escénicas para el Estado de Nuevo León. Y bueno, nos llega la invitación y por supuesto vemos la importancia de recibirlos en Monterrey y que la comunidad de Nuevo León tenga la oportunidad de acercarse a esta compañía. Y bueno, la puesta en escena, en particular el texto de Calderón de la Barca, es una obra clásica, es una obra universal, siempre nos da la posibilidad de reencontrarnos con estos textos de otra manera, con otras propuestas artísticas o con otras interpretaciones. Y bien lo comentas, Paco, pues sí, Conarte tiene una comunidad cautiva, una comunidad asidua a este tipo de espectáculos, y la Secretaría de Cultura justo lo que ha tratado de hacer desde su creación hace 2 años y medio es ampliar el alcance de las actividades culturales del Estado a toda la comunidad, y en ese sentido la invitación que hemos estado haciendo de la mano con Conarte, además de nuestra comunidad artística, es también a la comunidad de docentes. Por ejemplo, acuérdense que Calderón de la Barca, La vida de sueño, es un texto que también se lee sobre todo en preparatoria, si no me equivoco, lo comentaba con la secretaria de Educación, es uno de los textos que se revisa. Y bueno, por supuesto el público en general que tiene la oportunidad, y hay que decirlo, es una función única, entonces es una oportunidad imperdible para acercarse al teatro clásico, al teatro español, a una producción de primer nivel, y es una entrada libre, que también ese es otro de los compromisos que tiene el gobierno del Estado, de asegurar, garantizar el acceso para todas y todos, no sin quitarle valor, por supuesto, al trabajo artístico de primer nivel que vamos a tener en escena, pero sí más bien en un compromiso permanente por garantizar el acceso y los derechos culturales, ¿no? Pero entonces sí, estamos trabajando de la mano, creo que eso es parte de la gobernanza cultural, que cada institución atiende y convoca a las comunidades, y se vaya haciendo al final del día una comunidad mucho más grande, participativa en términos culturales. Así que bueno, pues bienvenidos todos mañana al Teatro de la Ciudad. Como ya decía Ricardo, es cupo limitado, pero estamos seguros que va a haber una gran respuesta, y ojalá lo sea para que sea de disfrute y se aproveche esta gran oportunidad a través del teatro. Muchas gracias. Dentro de las tradiciones de lo mexicano, pensando en la compañía, salvaguardamos una tradición ancestral en términos de que cuando el difunto discrepa de lo que los sobrevivientes hacen, suele volver en sueños precisamente a jalarle las patas. La cónsul lleva aquí más meses con nosotros, pero con la traducción, si no se comprende la frase. Siendo la tradición teatral mexicana y española quizás las más supersticiosas en términos de ensayos, de pequeñas cosas que ocurren, pequeñas o grandes cosas que ocurren, ha vuelto Calderón de la Barca a manifestarse a lo largo de los ensayos de alguna manera que ustedes teman, respeten o se salvaguarden. Pero, yo voy a completar, si no os importa, los motivos para justificar, digamos, nuestra presencia aquí. Por un lado, yo haría un llamamiento al público joven, porque creo que es una función muy adecuada para el público joven, que quizá tiene menos contacto con el teatro clásico, que siempre resulta de entrada como más difícil. Entonces, lo tenemos demostrado, es decir, ya lo habíamos demostrado en las casi 150 funciones que hicimos antes de venir aquí, y en Guadalajara lo volvemos a demostrar. Tuvimos 2 días con un porcentaje de público joven muy alto y funcionó muy bien, o sea que yo hago este llamamiento al público joven, creo que es muy adecuada. Y después la oportunidad de disfrutar de un director, como decía antes, que es Tecla Donelan, que creo que en México, o
o no se le ha visto muy poco, no se lo ha visto. Con lo cual, bueno, es un creador que, bueno, inglés, que sabéis ahora con el Brexit, ya estamos como al otro lado. Entonces esto también es una comunión entre culturas que me parece muy interesante, ¿no? Este autor hispano-mexicano, que me gusta mucho esto. Entonces creo que es la oportunidad de descubrir a este director en España, por ejemplo, en las escuelas de teatro, de actuación. Su libro, un libro que es El actor, él tiene dos, ahora que acaba de sacar otro, pero vamos, un libro clásico es El actor y la Diana, es de lectura obligatoria para presentarse a las pruebas, no para ingresar, sino para hacer las pruebas. Es decir, es un referente y, bueno, pues me alegra mucho poder traer aquí su trabajo, o sea que para mí son, digamos, esas dos puntualizaciones, pues Declan Donnellan y juventud. Completarlo. Aquí en Nuevo León, en la feria, no hemos tenido trabajos de Declan, Jaime. Me parece que no, ¿verdad? A lo mejor en México sí, pero no sé si en Monterrey. Compañeros de teatro clásico con Marcilla en el 86, por ejemplo, pero no por ser el Caballero de lo Negro o algo en el Caballero de San Pedro. Pero bienvenido entonces. Por la petición de la dictadura de las redes sociales, Alfredo, se puede invitar también a los jóvenes a cuadro para la función, considerando que la existencia en la ciudad de medios especializados en entretenimiento, el teatro, como es el de Aarón, en periódicos que mantienen una amplia presencia con buscando trabajar públicos jóvenes, mantiene viva una gran comunidad teatral en escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en distintos grupos. Hay 8, 10, 12, ustedes lo saben mejor que yo, pequeños escenarios de jóvenes que siguen apostando. ¿Cómo los convencerías de que vinieran este viernes por la noche? Pues, subrayando un poco lo que decía Miguel también, pero sumándole que la vida sueño, aunque tenga esa profundidad filosófica, aunque parezca que trate estos temas tan profundos, cuando la lees puede que te vuelva un poco la solemnidad y bueno, esta cosa tan rígida, ¿no? de la filosofía y más en un texto del siglo de oro. Creo que aquí rompemos con todo eso, creo que aquí hemos conseguido hacer una obra divertida. Y es una de las cosas también, uno de los hallazgos que hemos tenido con nuestra versión. La gente se divierte mucho viendo la función. Tenía un profesor cuando estudiaba arte dramático que decía que ojalá alguna vez la gente fuese al teatro como va al fútbol. Creo que cuando hemos tenido público joven, cuando hemos tenido público que venían de institutos o de escuelas de arte dramático, como en Avilés, en Asturias y en Madrid, que venían institutos de todo el país a verlo, creo que por primera vez en mi carrera he asistido a gente que iba al teatro como que iba a ver al fútbol. Porque ese feedback era continuo. Porque ese tercer personaje que Calderón plantea en la obra, que es el pueblo, Colonia, pasa a formar parte del patio de butacas. Entonces creo que el público se va a sentir como ese tercer personaje dentro de la obra. Creo que eso es un reclamo suficiente, yo creo, para que el público joven vaya a ver un clásico de siglo de oro, La vida del sueño de Calderón de la Barca, con una versión muy divertida, pero que también es inevitable que se vayan para casa haciéndose preguntas, y creo que eso es un logro para nosotros y ojalá que sea así. Pregunta a la derecha del presidio. De nuevo. No, hablando ahora propiamente de la corriente del existencialismo, ¿consideran que ahora es muy adecuado este montaje? Que ahora como que está esa vena existencialista por toda la situación. Lo digo porque menciono, por ejemplo, el Brexit y otros conflictos no actuales. A ver, la existencia nos acompaña. Quiero decir, el ser, el no ser, es un clásico, ¿no? en la historia del ser humano. Con lo cual esta parte sí que nos persigue y nos perseguirá. O sea, esto es innato al ser humano y al pensamiento, al raciocinio. Lo que sí que creo es mira, uno de los temas que me parece interesantes es la guerra, ¿no? Que creo que esto sí, desgraciadamente, es muy actual
Aquí el otro día además me hablaban de vuestra guerra contra el crimen organizado, en una entrevista. Y es verdad que creo que estamos en un momento donde están floreciendo unas guerras que estaban ahí medio ocultas, que han estado, pero no sé si aquí se percibe tanto. En Europa sí que lo estamos percibiendo. Aparte, pues esto, lo que significa este conflicto del Brexit, ya no solo la separación de Europa, sino también ahí genera un pequeño conflicto. Dentro de España tenemos nuestros conflictos nacionalistas también, ¿no? Con Cataluña y tal. Entonces, sí que en la obra plantea esto, es una... y esto no es spoiler, es un clásico, en los clásicos no hay spoiler. La lucha entre Segismundo y Basilio, padre e hijo. O sea, es una guerra civil más que guerra civil, ¿no? Entonces, yo creo que sí que nos hace pensar en el hoy en día, en lo absurdo de las guerras, porque al final es una guerra que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es un padre que porque el destino, porque ha sufrido, porque murió su mujer, cuando nació su hijo, encierra a su hijo, tiene unos conflictos tremendos, saca a su hijo. Entonces, realmente dices, las guerras son evitables, ¿no? O sea, yo creo que por esa parte sí que es muy actual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos al presidio y obviamente a ustedes su presencia en esta prueba de prensa y las ruedas. Nos vemos entonces para la exposición a las 7 y nos ponemos de acuerdo en vestíbulo en los lugares que César Tapia nos va a ayudar a coordinar para resguardar mientras estamos preparando la foto.